Imaginar, intentar probar que una medicina cura una enfermedad basándose en un solo paciente. Digo, en la ciencia médica tradicional o en la psicología clásica, presentar un estudio con un solo sujeto generaría un rechazo absoluto. Claro, te cerrarían la puerta en la cara. Se exigirían, pues, ensayos clínicos masivos, grupos de control inmensos, placebos y un océano de promedios estadísticos para poder afirmar que un tratamiento es realmente efectivo. Exacto. Existe esta creencia profundamente arraigada de que la ciencia requiere multitudes, que el comportamiento de un individuo aislado es solo, una anécdota, una simple anécdota sin peso estadístico. Y esa es la visión predominante en los diseños de investigación tradicionales. O sea, el enfoque grupal asume que la única manera de encontrar la verdad es diluyendo las diferencias individuales en un promedio matemático. Como si, al juntar a suficientes personas, los errores y las anomalías se fueran a cancelar entre sí, ¿no? Tal cual. Pero al entrar al mundo del análisis conductual aplicado, o ABA, esa regla matemática tradicional se rompe por completo. En esta ciencia, promediar a 100 personas no solo se considera innecesario, sino que muchas veces se ve como un espejismo que oculta lo que realmente está pasando. Porque aquí se puede probar de manera rigurosa, de manera irrefutable, que una intervención funciona utilizando a una sola persona. Es un paradigma completamente distinto. Se trata del control experimental en su forma más pura. En lugar de esconderse detrás de la abstracción de un promedio grupal, el análisis conductual observa la realidad cruda y directa del comportamiento de un individuo a lo largo del tiempo. Y esa es justamente la misión de este análisis a fondo, para quienes nos escuchan, especialmente para aquellos que están inmersos en el estudio y buscan dominar la sección D.4 de la lista de tareas de la sexta edición del BCBA. El objetivo hoy es desglosar la mecánica de los diseños experimentales de caso único. Así es, vamos a utilizar la literatura clínica principal y los manuales de diseño experimental para extraer la esencia de conceptos técnicos, cosas como las medidas repetidas, los diseños ipsativos y, por supuesto, la sagrada trinidad de la lógica de línea base. Predicción, verificación y replicación. La meta es convertir toda esta teoría compleja en pepitas de conocimiento fáciles de digerir, conocimiento aplicable para aprobar el examen y ejercer con autoridad. Bueno, para entender la mecánica, primero hay que entender el problema de raíz. El análisis conductual aplicado rechaza el uso generalizado de diseños de grupo por un fenómeno conocido como el enmascaramiento de la variabilidad, o masking variability. A ver, ¿cómo funciona ese enmascaramiento en la práctica? Porque si hacemos un estudio con 10 personas, la lógica tradicional diría que, pues, estamos obteniendo una visión amplia, ¿no? El problema surge cuando analizamos los extremos. Supongamos que se implementa una nueva intervención educativa para mejorar la lectura en un grupo de 10 estudiantes. Para 5 de esos estudiantes, la intervención es un éxito rotundo. Ajá, leen muchísimo más rápido. Exacto, su fluidez lectora aumenta en 50 palabras por minuto. Sin embargo, para los otros 5 estudiantes, la intervención resulta confusa, resulta perjudicial, y su fluidez disminuye en 50 palabras por minuto. ¡Guau! Y si sacamos el promedio matemático de ese grupo de 10 personas, el resultado es 0. El investigador publicaría un artículo concluyendo que la intervención no tuvo ningún impacto. Y esa conclusión sería una completa mentira clínica. O sea, la intervención tuvo un impacto masivo en el 100% de los participantes. Simplemente afectó a la mitad de forma positiva y a la otra mitad de forma negativa. Claro, el promedio estadístico enmascaró la realidad de cada individuo. Totalmente. Por eso en ABA el enfoque es estrictamente ideográfico. Es decir, el interés fundamental recae en comprender el comportamiento del sujeto individual y único, no en describir promedios de grupos abstractos. Esto nos lleva al concepto de diseños ipsativos. Esa palabra ipsativo suele aparecer muchísimo en los exámenes y en los textos clínicos. Sí, y genera confusión, pero el término ipsativo simplemente significa que el individuo sirve como su propio estándar de comparación,
Es su propio control. Su comportamiento bajo una condición específica se evalúa comparándolo única y exclusivamente con su propio comportamiento bajo una condición diferente. O sea, jamás se compara el progreso de un niño con el promedio de otros 100 niños. Se compara su nivel actual con su propio nivel de la semana pasada, antes de iniciar el tratamiento. Exactamente. Es como evaluar la calidad de un restaurante. Un enfoque de diseño de grupo sería basarse en el promedio de las reseñas de Internet, ¿verdad? Una calificación de 3 estrellas podría significar que todos tuvieron una comida mediocre. Ajá. O podría significar que la mitad de los clientes tuvo la mejor cena de su vida y la otra mitad terminó en el hospital por intoxicación. Claro. El promedio de 3 estrellas no nos dice absolutamente nada útil sobre lo que le pasará al próximo cliente. Esa analogía ilustra perfectamente el problema del promedio. Pero vamos a llevarla al terreno del diseño de caso único. A ver. Para saber realmente cómo afecta la comida de ese restaurante a una persona específica, no basta con leer reseñas ajenas. Tampoco basta con llevar a la persona a comer ahí una sola vez y preguntarle cómo se siente. Lógico, porque si la llevamos una vez y le duele el estómago, pues podría haber sido el restaurante. O podría haber sido el estrés en el trabajo, o algo que comió en el desayuno. Una sola visita no demuestra causa y efecto. Necesitamos ver, un patrón continuo. Y ese requisito de observar un patrón continuo es lo que en la literatura clínica se denomina medidas repetidas. En los diseños de caso único, la variable dependiente, que es el comportamiento que estamos midiendo, debe ser observada una y otra vez a lo largo del tiempo bajo condiciones estrictamente controladas. O sea, no podemos tomar una fotografía del antes y una del después y ya considerarlo ciencia. Requerimos una grabación de video ininterrumpida. Exacto, una grabación continua. Y para que esa grabación tenga valor científico, antes de introducir cualquier variable independiente, es decir, la intervención, se requiere establecer un patrón de respuesta estable, lo que llamamos Steady State Responding. El comportamiento no puede estar subiendo y bajando de forma caótica. No, tiene que mostrar una tendencia y un nivel consistente. Una vez que se logra esa estabilidad en la línea base, entonces sí podemos aplicar la primera dimensión de la lógica experimental. ¿Qué es la predicción? Detengámonos en la predicción, porque en el contexto de un examen nivel BCBA, la predicción significa anticipar el resultado futuro de una medición, basándose en los datos estables que ya se tienen, ¿cierto? Así es. Básicamente decimos que si el entorno se mantiene exactamente igual, este comportamiento va a continuar en esta misma línea recta. La lógica es que el pasado inmediato y estable es el mejor predictor del futuro cercano. Siempre y cuando no se introduzcan variables nuevas. Pero aquí es donde entra un choque fuerte con la percepción común. La gente suele pensar que el comportamiento humano es inherentemente caótico e impredecible. Asumir que el comportamiento de alguien seguirá una línea predecible suena, casi arrogante. Entiendo ese punto. ¿Qué pasa si la persona simplemente decide actuar diferente mañana? Bueno, para entender por qué asumimos que podemos predecir el comportamiento, hay que ir a los cimientos filosóficos del análisis conductual, específicamente al principio del determinismo. Nuestra ciencia opera bajo la premisa de que el universo es un lugar ordenado y legal, y el comportamiento humano no es una excepción. No ocurre al azar. Exacto. No sucede porque sí ni por arte de magia. Está funcionalmente relacionado con eventos ambientales. Entonces, si vemos caos en los datos de la línea base, no es que el comportamiento de la persona sea indomable. Es que hay algo en el ambiente que no hemos identificado. Tal cual. El caos en los datos siempre es una señal de que existen variables extrañas actuando sobre el individuo. Variables que no estamos controlando en el experimento, pero que están afectando todo, como ruido en el pasillo, falta de sueño, interacciones con otras personas. Claro. Y la regla clínica manda que, frente a una línea base inestable, no se debe iniciar la intervención. Primero se debe investigar, aislar y controlar esas variables extrañas hasta lograr ese patrón de respuesta estable. Y una vez logrado ese patrón estable, lanzamos la predicción. Afirmamos que el comportamiento seguirá igual si no se hace nada. Y acto seguido, introducimos nuestra variable independiente, el tratamiento. Supongamos que el comportamiento cambia dramáticamente. El paciente mejora.
Pero científicamente ese único cambio no prueba nada todavía, ¿verdad? Un solo cambio en el nivel o la tendencia no establece control experimental. Podría ser una simple coincidencia. Como que el día que empezamos el tratamiento el niño durmió mejor. Exacto. O hubo un cambio en su dieta que nadie documentó. Para descartar esas coincidencias, el diseño experimental exige el segundo paso de la lógica: la verificación. Aquí la mecánica se vuelve fascinante, porque la meta de la verificación es demostrar que el comportamiento no habría cambiado si la intervención no hubiera estado presente. Pero, a ver, ¿cómo se logra eso sin usar una máquina del tiempo? La técnica fundamental consiste en retirar la variable independiente. Si estamos usando un diseño clásico de reversión, quitamos el tratamiento y devolvemos el entorno a las condiciones exactas de la línea base original. Y el mecanismo lógico detrás de esto es el aislamiento de la variable. Al quitar solo la intervención y mantener todo lo demás igual, si el comportamiento regresa a los niveles previos que habíamos predicho, estamos demostrando que ninguna variable extraña causó el cambio. Exactamente. El regreso a la línea base verifica que nuestra predicción inicial era correcta. Nos dice que cuando quitamos el tratamiento, el comportamiento empeora de nuevo, tal como habría ocurrido si nunca hubiéramos intervenido. Impresionante. Pero, incluso con la predicción y la verificación, la ciencia rigurosa demanda un tercer elemento crucial: la replicación. Y para entender por qué la replicación es tan crítica, las fuentes mencionan un concepto de lógica formal que es el núcleo de todo esto: la falacia de la afirmación del consecuente. Es un error lógico común. La estructura es simple. Si A es verdad, entonces B es verdad. Observo que B es verdad, por lo tanto concluyo que A debe ser verdad. Y el gran riesgo de esa lógica es que asume una causalidad exclusiva donde muchas veces no la hay. Pensemos en un ejemplo conductual cotidiano. Si le doy un dulce a un niño que está llorando, el niño dejará de llorar. Ajá. Observo que el niño dejó de llorar y por lo tanto asumo que fue por el dulce. Es un error gigantesco. Porque, tal vez el niño dejó de llorar porque se cansó, o porque vio su programa favorito en la televisión, o simplemente el dolor que sentía desapareció por sí solo. Totalmente. Y en el análisis de caso único, caemos inicialmente en esta misma estructura defectuosa. Decimos que si el tratamiento funciona, el comportamiento mejorará. El comportamiento mejoró, por lo tanto, el tratamiento funciona. Pero siempre cabe la posibilidad de que otra variable haya causado esa mejora. Como la maduración, por ejemplo. Exacto, la maduración es clave. Se refiere a los cambios biológicos o de desarrollo que ocurren naturalmente en el individuo con el paso del tiempo. Tal vez el niño simplemente creció o su sistema neurológico maduró, y eso fue lo que provocó el cambio, no nuestra intervención. Entonces, si nuestra premisa lógica tiene esa fisura inmensa, ¿cómo es que los diseños de caso único son considerados ciencia irrefutable? Porque la fisura se sella mediante la replicación incesante. Cuando volvemos a introducir la intervención por segunda vez y el comportamiento vuelve a mejorar de forma inmediata. Y luego lo retiramos y vuelve a empeorar. Ajá, y lo introducimos por tercera vez y vuelve a mejorar. La posibilidad estadística de que la maduración o un programa de televisión coincida milimétricamente con encender y apagar nuestro tratamiento, pues se vuelve nula. La replicación destruye la falacia lógica de la afirmación del consecuente. O sea, cuando alguien estudia para el examen, toda esta teoría puede volverse un poco abrumadora. Así que vamos a sintetizar un atajo mental, un verdadero exam hack para la audiencia, para no perder de vista el panorama general. Me parece excelente. La tríada funciona así. Primero, la predicción es adivinar el futuro basándose en un pasado estable. Segundo, la verificación es quitar el tratamiento temporalmente para probar que sin él el comportamiento regresa a lo malo que habíamos predicho. Y tercero, la replicación es volver a aplicar el tratamiento para demostrar que la primera mejora no fue suerte ni maduración. Es una síntesis perfecta y muy precisa para quienes van a presentar el examen. Pero para que este conocimiento trascienda el nivel de memorización, tenemos que ver cómo estas fases operan en el mundo real. Analicemos cómo se despliega un diseño de reversión, típicamente llamado diseño ABAB, en un entorno clínico aplicado.
Tomemos un ejemplo documentado en la literatura. Pensemos en Benji, un estudiante que tiene un historial severo de no entregar sus tareas escolares. La fase A inicial es nuestra línea base. Durante 10 días, se documenta que Benji entrega 0 tareas. Los datos son estables. Con esto, lanzamos nuestra predicción. Si el ambiente del aula no cambia, Benji seguirá sin entregar tareas el resto del año. Luego entra la fase B, la intervención. El maestro condiciona el acceso a un juego de computadora muy deseado a la entrega de la tarea, e inmediatamente la tasa de entrega de Benji sube al 100% durante toda una semana. El comportamiento cambió de forma dramática. Pero para verificar, el maestro vuelve a la fase A, se retira el juego de computadora, devolviendo las reglas del salón a como estaban al principio. Y tal como se esperaba, Benji deja de entregar la tarea al instante. Esto aísla la variable. Demuestra que ninguna otra cosa en la vida de Benji estaba motivando el trabajo escolar. Finalmente, el maestro vuelve a la fase B, reintroduce el juego, y Benji vuelve a entregar todo perfectamente. Replicación completada y relación funcional establecida. Es un diseño elegante. Sí, pero al llegar a este punto, cualquier profesional que trabaje en la práctica clínica debería estar encendiendo una luz de alarma en su cabeza. Digo, este diseño AB-AB es perfecto para un problema académico inofensivo como no hacer la tarea. Claro, el riesgo es nulo. Pero la realidad del análisis conductual aplicado a menudo involucra comportamientos que ponen en riesgo la vida. Pensemos en autolesiones graves, donde un individuo se golpea la cabeza contra la pared de forma severa. Si encontramos un tratamiento que detiene esos golpes, no podemos, clínica ni éticamente, retirar la intervención solo para verificar que teníamos razón, Totalmente inaceptable. sabiendo que el individuo volverá a lastimarse gravemente. Y ese es el gran límite del diseño de reversión. Retirar una intervención efectiva en casos de comportamiento peligroso, irreversible o que involucre el desarrollo de habilidades críticas simplemente no se hace. Y es en estos escenarios donde la sofisticación metodológica de nuestra ciencia brilla de verdad. Porque la literatura nos provee alternativas. Así es, alternativas rigurosas que permiten demostrar control experimental, verificar y replicar sin necesidad de someter al individuo a un retiro prolongado del tratamiento. Las dos opciones clínicas más robustas que exige el manual son el diseño de tratamientos alternos y el diseño de línea base múltiple. Empecemos desmenuzando el diseño de tratamientos alternos, o diseño multielemento. ¿Cómo funciona exactamente esta metodología si no podemos establecer una línea base larga ni quitar el tratamiento por días enteros? La mecánica del diseño multielemento radica en la alternancia rápida de condiciones a menudo dentro del mismo día. Imagina una clínica donde un individuo exhibe agresiones severas. No podemos esperar semanas para actuar. Claro, hay que intervenir ya. Así que el terapeuta implementa la condición A por la mañana, quizá un enfoque de reforzamiento diferencial, y la condición B por la tarde, que podría ser una intervención de bloqueo de respuestas. Estas condiciones se alternan de forma aleatoria día tras día. Entonces, el control experimental no se demuestra viendo si el comportamiento vuelve al caos al quitarlo todo, sino comparando cómo responde el comportamiento a la condición A versus la condición B, en tiempo casi real. Exacto. El aislamiento de variables se logra a través de la discriminación del sujeto entre las diferentes condiciones. Esto minimiza el impacto de variables extrañas porque ambas intervenciones están expuestas a los mismos factores ambientales cotidianos. O sea, si el comportamiento se reduce significativamente todas las mañanas bajo la condición A, pero se mantiene alto todas las tardes bajo la condición B, se establece una relación funcional clara sin haber dejado a la persona sin tratamiento. Tal cual. Eso cubre la comparación rápida. Pero la otra gran joya metodológica que mencionan las fuentes y que, ojo, aparece constantemente en las preguntas aplicadas del examen es el diseño de línea base múltiple. Esto suena como la solución perfecta cuando queremos enseñar una habilidad vital que, pues una vez aprendida, no se puede desaprender solo para verificar la ciencia. Así es. El diseño de línea base múltiple es, estadística y clínicamente, uno de los más versátiles. En lugar de replicar los efectos retirando el tratamiento, este diseño replica los efectos a través del escalonamiento. La introducción de la variable independiente se retrasa sistemáticamente a través de diferentes entornos, diferentes comportamientos o incluso diferentes sujetos. A ver,
Para visualizarlo, imaginemos que estamos enseñando a un individuo a usar un sistema de comunicación alternativa. Es una habilidad que no se puede desaprender. Así que tomamos 3 entornos distintos: la casa, la escuela y la clínica. Iniciamos midiendo la línea base en los 3 lugares simultáneamente. Y en este escenario, el nivel de comunicación es bajo en los 3 entornos. La clave del escalonamiento es que introducimos el tratamiento primero solo en la casa. Mientras tanto, la escuela y la clínica se mantienen intencionalmente en condiciones de línea base. Y aquí es donde ocurre la magia de la verificación cruzada. Si la comunicación mejora dramáticamente en la casa gracias al tratamiento, pero en la escuela y en la clínica el nivel de comunicación sigue plano y bajo, acabamos de verificar nuestra intervención, sin tener que quitarle ningún lado. Exacto. Comprobamos el efecto. Demostramos que el cambio en casa no fue por maduración ni coincidencia, porque de ser así, también habría mejorado mágicamente en la escuela al mismo tiempo. Y la replicación se confirma cuando introducimos el tratamiento en la escuela un par de semanas después. Y observamos el mismo salto positivo en el comportamiento, mientras que la clínica, aún en línea base, permanece sin cambios. Al escalonar el tratamiento, probamos el control experimental paso a paso, Logrando un rigor científico implacable. y salvaguardando al mismo tiempo la seguridad y el progreso continuo del individuo. Para quienes se están formando como profesionales, dominar esta metodología es dominar el núcleo de la ciencia conductual. Lo que hace que todo esto encaje de una forma tan satisfactoria es darnos cuenta de que dominar el diseño experimental no se trata simplemente de memorizar etiquetas de gráficos para un examen de certificación. Se trata de entender la mecánica detrás de cómo se descubre la verdad clínica. A diferencia del modelo estadístico masivo que trata a las personas como fracciones dentro de un porcentaje, el análisis conductual aplicado demuestra que, si se mide con la suficiente precisión, la experiencia de un solo ser humano contiene suficiente evidencia para establecer una ley científica. Las herramientas de predicción, verificación y replicación permiten aislar la realidad de todo ese ruido ambiental. Pues cualquier suposición, azar o variable extraña. Es lo que permite adaptar y perfeccionar tratamientos hasta que realmente funcionen para la persona que los necesita. Y al explorar la profundidad de cómo el comportamiento responde tan meticulosamente a la manipulación precisa de variables ambientales, surge una perspectiva bastante profunda sobre nuestra propia cotidianidad. Sin duda. Porque si las acciones humanas, desde entregar una tarea hasta responder con agresividad, obedecen a leyes tan precisas que pueden ser predichas, verificadas y replicadas con solo alterar un elemento del entorno, uno se pregunta cuánto de lo que consideramos nuestro comportamiento espontáneo, impredecible y lleno de libre albedrío en el día a día, es en realidad simplemente una línea base estable y condicionada, que está silenciosamente esperando a que ocurra una intervención.